Hoy, 19 de octubre, es una de esas fechas que sin hacer mucho ruido, marcaron la ciencia de dos formas que no podrían ser más diferentes. En este mismo día, pero en años distintos, nacieron dos revoluciones. Una en forma de un explosivo capaz de mover montañas y la otra como una idea que describe el mismísimo tejido del universo. A simple vista no tienen nada que ver, pero créanme, sus historias paralelas remodelaron por completo nuestro mundo. Así que en el análisis de hoy vamos a desentrañar esta increíble coincidencia. Primero, nos meteremos de lleno en la explosiva historia de Alfred Nobel y su búsqueda de redención. Después, vamos a viajar al universo de Max Planck y su visión revolucionaria. Y para terminar, veremos cómo sus legados impactan nuestra vida hoy en día y nos haremos una pregunta clave. ¿Qué significa realmente la huella que deja un científico? Y aquí los tenemos, Alfred Nobel y Max Planck. Dos mentes brillantes, sí, pero separadas por el tiempo, por sus campos de estudio, y sin embargo, unidas para siempre por el calendario. Aunque sus caminos fueron totalmente distintos, sus destinos estaban a punto de cruzarse en la historia y cambiar las reglas del juego para siempre. Parece un acertijo, ¿no? ¿Qué puede tener que ver la dinamita con la física cuántica? Bueno, la respuesta nos revela algo fascinante sobre cómo avanza la ciencia, a veces por una necesidad súper práctica y otras por la más profunda curiosidad teórica. Quédense con esa pregunta en la cabeza mientras avanzamos. Vamos a empezar con la historia que podemos, digamos, tocar. La de Alfred Nobel. Un hombre cuya invención le trajo una fortuna inmensa, pero también una reputación que lo atormentó por años y que al final lo empujó a crear uno de los legados más prestigiosos que existen. A ver, Alfred Nobel no era un inventor cualquiera. Era un verdadero polímata del siglo XIX. Químico, ingeniero, empresario. Y para colmo, hablaba 6 idiomas con fluidez. Su mente era una máquina de ideas. Imagínense, 355 patentes a su nombre. Pero a pesar de todo ese éxito, era conocido por ser un tipo bastante solitario, dedicado casi por completo a su trabajo. Pero la invención de la dinamita no fue solo un momento eureka. Fue la respuesta a una tragedia personal terrible. La nitroglicerina era un monstruo indomable y la explosión que mató a su hermano Emil lo obsesionó. Su búsqueda no era solo de poder, era de control, de seguridad. Así que al mezclar ese líquido supervolátil con tierra de diatomeas, logró lo imposible, domar a la bestia. Y la fecha clave de esa patente, el día que todo cambió, fue justamente un 19 de octubre de 1867. Y le dio un nombre perfecto, dinamita, que viene de la palabra griega para poder, dynamis. Porque eso era exactamente, poder controlado. De repente tenías un polvo que podías golpear, transportar e incluso quemar sin que explotara, pero que liberaba una fuerza descomunal cuando usabas un detonador. Y aquí es donde la cosa se pone complicada. Por un lado, la dinamita literalmente construyó el mundo moderno. Túneles que atraviesan los Alpes, el Canal de Panamá, minas que alimentaron la revolución industrial, nada de eso hubiera sido posible sin ella. Pero, por otro lado, ese mismo poder se usó para destruir en una escala nunca antes vista, cambiando la cara de la guerra para siempre. La historia dio un giro increíble en 1888. Un periódico francés publicó por error el obituario de Alfred Nobel, cuando el que había muerto era su hermano Ludwig. El titular lo sentenció: "El mercader de la muerte ha muerto". Imagínense leer su propia esquela y descubrir que así es como el mundo te va a recordar, como un traficante de destrucción. Este evento lo sacudió hasta lo más profundo y lo obligó a replantearse todo su legado. Y su respuesta fue, bueno, monumental. En su testamento destinó casi toda su enorme fortuna a crear una serie de premios para reconocer a quienes dieran el mayor beneficio a la humanidad en física, química, medicina, literatura y paz. Fue su forma de redimirse, de darle la vuelta a la historia y reescribir su propio legado. Quería pasar de ser el mercader de la muerte a ser un benefactor de la humanidad. Muy bien, ahora dejemos el mundo tangible de la dinamita y viajemos al universo abstracto de Max Planck. Su revolución no fue con explosiones, sino con ideas. Y a diferencia de Nobel, Planck no estaba buscando ninguna revolución. De hecho, se podría decir que se tropezó con ella casi sin querer. Max Planck era un físico brillante, metódico, en una época en la que muchos pensaban que la física ya estaba terminada, así como lo oyen. Un profesor le llegó a decir que mejor ni estudiara física porque ya casi todo lo importante se había descubierto. Por suerte para todos nosotros, Planck era terco y estaba fascinado con los misterios de la termodinámica. El problema que le quitaba el sueño se conocía como la catástrofe ultravioleta.
Puesto en simple, las leyes de la física de esa época predecían muy bien la radiación de calor, pero fallaban de forma catastrófica cuando intentaban predecir la energía en longitudes de onda más cortas, como la luz ultravioleta. Las ecuaciones daban como resultado energía infinita, algo que, obviamente, era imposible. Era un verdadero dolor de cabeza para los físicos. Después de meses y meses de frustración, el 19 de octubre del año 1900, Planck presentó a la Sociedad de Física de Alemania una nueva fórmula que, como por arte de magia, encajaba perfecto con los datos experimentales. Funcionaba, sí, pero ni él mismo sabía por qué. Más tarde diría que fue un acto de desesperación, una solución matemática que encontró sin entender del todo las implicaciones físicas que tenía detrás. Es que la idea que hacía funcionar su fórmula era radical, casi una herejía para la física de la época. Para que todo cuadrara, Planck tuvo que asumir que la energía no se emite como un chorro continuo, como el agua de una manguera, sino en pequeños paquetes, en porciones discretas, como si fueran gotitas. A estos paquetes los llamó cuantos. Sin siquiera imaginarlo, acababa de poner la primera piedra de lo que hoy conocemos como mecánica cuántica. Y al igual que Nobel, la vida de Planck estuvo marcada por un contraste brutal entre su éxito profesional y una serie de tragedias personales. Ganó el premio Nobel, sí, pero su vida fue una sucesión de pérdidas devastadoras. Perdió a su primera esposa, a su hijo Carl en la Primera Guerra Mundial, a sus 2 hijas, ambas en el parto, y finalmente a su hijo Erwin, que fue ejecutado por oponerse al régimen nazi. Es una historia de una resiliencia humana increíble frente a un dolor que es difícil de imaginar. Bien, ahora vamos a conectar estos dos mundos. ¿Cómo nos impactan hoy estas dos revoluciones nacidas un 19 de octubre? La respuesta es simple, en absolutamente todo. Sus legados, uno muy visible y el otro totalmente invisible, son los cimientos de nuestra civilización actual. Fíjense en la diferencia. El legado de Nobel lo podemos ver. Está en los puentes, en los túneles, en las minas. Su impacto fue inmediato y tangible. En cambio, el legado de Planck es fundamental pero invisible. Su teoría cuántica no tuvo una aplicación práctica al instante, pero hoy es la base de casi toda la tecnología moderna. Pensemos en esto un segundo. Cada vez que se construye una gran carretera o un túnel, se usa una versión moderna del invento de Nobel. Y cada vez que alguien usa un smartphone, una computadora o se hace una resonancia magnética en un hospital, está usando tecnología que simplemente no existiría sin la idea revolucionaria de Planck sobre esos paquetes de energía. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. ¿Cómo medimos el impacto real, la huella que deja un científico en el mundo? La historia de Nobel nos muestra a un inventor que tuvo que lidiar con las consecuencias no deseadas de su creación y que intentó activamente darle un nuevo significado a su legado. Planck, por otro lado, desató una revolución que ni buscaba ni se imaginaba y cuyas consecuencias, como la era digital, estaban completamente fuera de su radar. Esto nos deja con una pregunta fascinante sobre la responsabilidad y el verdadero alcance de un descubrimiento científico. Y así, una sola fecha en el calendario, el 19 de octubre, nos conecta con dos mundos, el de la fuerza bruta controlada y el de las ideas más profundas sobre el universo. Si este viaje por la historia de la ciencia les pareció interesante, apóyenos con un me gusta y suscríbanse a Artículos y Publicaciones para no perderse más análisis como este. Y si les gustó esta historia de inventores, no se pueden perder nuestro video sobre la increíble rivalidad entre Nikola Tesla y Thomas Edison. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.